En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hago estas escalinatas de metacrilato. Como habéis visto, yo lo he hecho para una medida de 30 por 50, pero siempre podéis adaptarlo para el tamaño que necesitéis, ya sea aumentar más escalones, ponerle menos, como por ejemplo en esta que tengo aquí, o depende del tamaño y la altura de las figuras. Eso ya pues queda a vuestra total discreción. Para hacer el expositor de metacrilato voy a usar esta plancha que tenía por casa. Como podéis ver, tiene rota una esquina, pero nos va a servir igual ya que lo voy a cortar al tamaño que necesito. La medida que voy a cortar es de 50 centímetros de largo por 35 de ancho. Aprovechando que la esquina rota tiene un borde recto, voy a usarlo como guía para igualar el borde de la plancha y conseguir un rectángulo. Usando la tabla de corte como guía, la voy a marcar con rotulador. Y para cortarla voy a usar un cúter. Va a ser necesario hacerle varias pasadas para marcar dónde se va a hacer el corte. Alineamos con el borde de la mesa la línea que hemos marcado. Encima del metacrilato vamos a poner algo con peso y un borde recto. Yo voy a usar una tabla de madera. Con un golpe seco partimos el metacrilato sobrante. En mi caso la plancha ya mide 50 centímetros de largo, así que con una cinta métrica voy a marcar los 35 centímetros de ancho. Para eso voy a hacer una marca en cada lateral y con una superficie recta uno estos dos puntos haciendo una línea con el rotulador. Vamos a volver a marcarla con un cúter y para cortarla vamos a repetir el mismo proceso que hicimos antes. De nuevo con la cinta métrica voy a marcar lo que serán los escalones del expositor. Para esta medida voy a hacer 6 marcas en los laterales con una distancia de 6 centímetros y voy a unir los puntos con una línea recta. Necesitamos el doble de marcas que escalones queramos hacer. Uso la medida de 6 centímetros para que me quede un escalón de unos 5 centímetros, porque al doblarlo necesitamos 1 centímetro de margen. Esta medida se puede aumentar o disminuir lo que queramos, variando el largo total de la plancha. Una vez marcados podemos ver cada una de las 6 franjas, de 6 centímetros por 35 centímetros. En la parte superior nos queda una franja de 15 centímetros por 35 centímetros, que va a ser la base del expositor. Por cada una de las líneas vamos a doblar la plancha. Para esto vamos a usar una pistola de calor. Volvemos a colocar la tabla de madera en la línea que tenemos marcada y aplicamos calor con la pistola de manera uniforme, por arriba y por abajo. Una vez esté algo caliente, aplicamos calor solo por arriba y veremos cómo se empieza a doblar sola. Una vez la hayamos doblado a un ángulo de unos 90 grados, apartamos la pistola y la sostenemos para que enfríe y coja la forma. Para doblar la siguiente línea vamos a darle la vuelta a la plancha y esto lo vamos a repetir en cada una de las líneas que marcamos, para que cada una de las franjas se alternen, una para arriba y una para abajo. Tened mucho cuidado a la hora de calentarlo para no pasarnos y que nos queden burbujas. Con la misma técnica que os he mostrado podéis hacer otros diseños, ya sean cajas, cajones, soportes o incluso algún tipo de vitrinita para vuestras figuras. Este tipo de escalinatas os son especialmente útiles para figuras pequeñas y para aprovechar mejor el espacio. Para algunas vitrinas como estas de IKEA que tengo aquí atrás, este tipo de escalinatas son especialmente útiles, ya que os permiten colocar las figuras en diferentes posiciones, en diferentes alturas, sin tener que variar en absoluto lo que es la altura de las baldas. Y os da la opción de aprovechar las figuras para otro tipo de vitrinas que son un poco más pequeñas, con lo cual aprovechéis mejor el espacio, para que no se vea la vitrina tan vacía. Si tenéis algún tipo de sugerencia, idea o pregunta de cómo usar esta técnica para otro tipo de objetos de metacrilato, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Tampoco os olvidéis de darle a like y suscribiros. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.